Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces viendo si es que hay alguna duda o algún comentario de lo que vimos la sesión anterior. ¿Les surgió algo? ¿Se acuerdan que hablamos de una población bien interesante, bien importante, que son los linfocitos T? Y particularmente hablamos de los linfocitos T cooperador. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan que esta célula es una célula central? Es una célula nodal de la respuesta inmune. Es este director de la orquesta capaz de dirigir, de orientar las respuestas y que además es el enlace hacia el cual llega la información proveniente de la respuesta inmune innata. Ustedes saben que hay células capaces de traer esta información, como la célula dendrítica, y que su trabajo de manera general es llevar esta información hacia el linfocito T. Esta información sabemos que proviene de lo que la célula dendrítica fue capaz de ver allá en el microambiente, en los tejidos, y que a partir de esta interacción que tiene varias señales, ¿alguien se acuerda cuáles son estas señales? ¿Cuál es la primera señal para activar a un linfocito T? ¿Quién se acuerda? Es el conocimiento entre el TCD8 más el MHC. Ok, a ver, pensemos, en este caso es el MHC clase 2. ¿Qué célula va a reconocerlo? ¿Cómo se llaman los ojos de esta célula? ¿Esta célula quién es primero? Es el linfocito T cooperador. Muy bien. ¿Y cuáles son sus ojos? ¿Con qué sabe ver el mundo? Con ¿Cómo? el TCR. Muy bien, con el TCR. El TCR sirve para reconocer que... ¿Un péptido? Muy bien, Berenice. ¿Un péptido presentado en dónde? En el MHC. Muy bien, en el MHC, en este caso el clase 2. ¿Cómo se asegura el linfocito T que está agarrando un MHC clase 2? ¿Qué molécula necesita? El CD4. Muy bien. Que reconoce al beta 2 del MHC. Excelente, Daniela. Reconoce una fracción del MHC clase 2, que es el beta 2, y esta es la primera interacción, ¿no? MHC clase 2 presentando un péptido, siendo reconocido por el TCR CD4 por parte del linfocito T cooperador. Esa es la primera señal. ¿Cuál es la segunda? Las moléculas coestimuladoras. ¿Cuáles son, Daniela? El CD80 y el CD86, que son reconocidas por el CD28. ¿Quién tiene cuál? El CD28 es del linfocito T Muy y el bien. CD80 y 86 de la célula dendrítica. Excelente. CD80 u 86, la célula dendrítica, y CD28, el T. Muy bien. Segunda señal, despierta. ¿Cuál es la tercera señal? ¿Cuál sería la tercera señal? La de las citocinas. Muy bien, las citocinas. Es correcto. Citocinas, ¿no? ¿Qué pasa una vez que el linfocito T cooperador reconoce todas estas señales? ¿Qué va a hacer? ¿Empieza a profilerar? ¿A cómo? ¿Profilerar? Más o menos es proliferar, ¿no? El tema de la proliferación. Acuérdense, ¿no? Dar hijos, ¿no? Entonces, inicia la proliferación. Muy bien, gracias. Inicia la proliferación y luego, esta proliferación, ¿qué caminos puede tomar? Toma 3 caminos, que son el TH1, TH2 y TH17. Ok, a ese tipo de diferenciación, ¿cómo le llamamos? Muy bien, una diferenciación según el perfil. Entonces, fíjense, todas las hijas que vienen de este linfocito T se tienen que diferenciar, tienen que tomar caminos. Entonces, el primer camino que pueden tomar es según el perfil, ¿no? Según el perfil. ¿De acuerdo? Y ahí sabemos que hay 3 caminos principales, que son los que mencionaban. TH1, TH2 y TH17. Ustedes ya saben para qué funciona cada uno de estos, cuáles son sus especialidades y qué mensajes intermedios hay de citocinas para que se vuelva cada uno de estos
Y a su vez, ¿qué citocinas produce cada uno de estos perfiles? Eso ya lo revisamos la sesión pasada, ¿se acuerdan? La otra diferenciación que puede haber, ¿cuál es? Función. Según la función. Muy bien, gracias a las dos. Según la función. Según la función, además de que se van a diferenciar en un perfil, la mayoría, independientemente del perfil al que se vayan, se van a volver células ¿de qué tipo? ¿Efectoras? Muy bien. ¿Y qué hacen las efectoras? Van al sitio de daño. Ok, las efectoras se van al sitio de daño, al lugar del que vino la célula dendrítica. Ajá. El tejido que está siendo afectado. Muy bien. ¿Y qué otra población se va a producir? ¿Las de memoria? Muy bien, células de memoria. ¿Por qué son importantes las células de memoria? Pues Para Son, que son A las ver, que van a reconocer después al antígeno cuando vuelva. ok. Estas células de memoria, en caso de que haya una segunda invasión por el mismo, ojo con esto, porque esta es una diferencia importante entre innata y adaptativa, recuérdenlo. La adaptativa tiene memoria. ¿Por qué? Porque existen células de memoria que si vuelve a llegar el mismo agente, pensemos que este fue un virus, el mismo agente cuyos compuestos se fragmentaron por la fagocitosis y todo y están aquí presentados, si este péptido de este virus se vuelve a presentar en una ocasión más adelante, las células de memoria se activan más rápido, más potente y generan respuestas más duraderas. ¿Y por qué es importante esto en la biología de los animales? ¿Mm? ¿Cómo le explicarían estos, cómo le explicarían esto a su hermanito menor, su hermanita menor, su primo? ¿Por qué es importante que que el sistema inmune tenga memoria? Porque pues de esta manera, cada vez que estés expuesto a algún virus o pues sí, algo que te pueda hacer daño, tu cuerpo ya lo puede reconocer y tal vez la próxima vez no te afecte tanto, no te sientas tan mal. Así es, muy bien. Entonces, es la posibilidad de que la siguiente ocasión, algún evento que produjo una cantidad de daño, en la que sigue, ya no lo produzca o produzca una menor cantidad. Eso es muy importante. Es un aprendizaje que permite que no se genere el mismo daño. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda con el linfocito T cooperador? ¿No? Ya lo tienen todo muy claro de sus funciones, qué citocinas producen, por qué son importantes cada uno de estos perfiles. Esto es muy valioso, ¿eh? Que ustedes conozcan, pues, que el sistema inmune tiene herramientas para hacerle frente a distintos tipos de fuentes de daño, si pensamos en microorganismos, ¿de acuerdo? Entonces, eso se explica con los distintos perfiles y las orientaciones que la respuesta inmune puede tener dependiendo de la gente. ¿Sale? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Vale. Les voy a platicar muy brevemente que hay otro linfocito T, que no es el T cooperador, el TH. Este es el T citotóxico. También se le conoce como T CD8 positivo. Este linfocito T, al igual que el otro linfocito T que habíamos descrito, se caracteriza porque ve el mundo a través de su TCR también. Acuérdense, todos los que sean linfocitos T tienen un TCR para reconocer el mundo. La diferencia es que este linfocito T no reconoce a través de la molécula CD4, sino reconoce a través de la molécula CD8. ¿Qué es lo que reconoce el CD8? ¿Quién me dice? ¿Lo podría volver a repetir? Sí, es decir, ¿se acuerdan que el TCD4, el T cooperador, el que vimos ahorita, el helper, tiene una molécula que se llama CD4? En el caso del T citotóxico, tiene una molécula que se llama CD8. ¿Qué es capaz de reconocer el linfocito T cooperador? El linfocito T citotóxico, perdón. ¿Este les llama? El dominio alfa-tex. Ay, se cruzaron las voces, a ver. El dominio alfa-tex. Muy bien, a las tres. ¿El dominio alfa 3 de quién? Del Del MHC1. MHC1. Muy bien, del MHC clase 1. Excelente.
Entonces, el linfocito T, citotóxico, es capaz de reconocer péptidos presentados en un contexto distinto, en el MHC clase 1. Recordarán ustedes que antes de que tuviéramos el periodo sin clases, platicamos de estas moléculas de MHC y también incluso las vieron con Alexis, ¿no? Son sistemas para mostrar lo que está pasando dentro de la célula. En el caso del MHC clase 1, muestra péptidos de la vía endógena, es decir, productos del metabolismo de esta célula o bien agentes que se encuentran directamente en el citosol de esta célula, ¿de acuerdo? Y esto no lo vamos a ver ahorita porque hay una clase más adelante donde vamos a ver este detalle, pero solo quería que no dejen de observar que estos linfocitos T citotóxicos también reconocen péptidos presentados en el MHC clase 1. No se les olvide, los linfocitos T, tanto el CD4 como el CD8, no pueden reconocer péptidos sueltos. Se han hecho experimentos donde se les ofrece el mismo péptido que son capaces de reconocer, se les ofrece de manera libre. Y el linfocito T sencillamente no lo ve. Para que el linfocito T, ya sea citotóxico o cooperador, reconozca un péptido extraño, forzosamente ese péptido tiene que estar siendo mostrado en el contexto de una molécula de MHC. Sabemos que el MHC clase 1 es reconocido por el T citotóxico y el MHC clase 2 es reconocido por el T cooperador, como lo mencionamos, ¿no? La función del T citotóxico, como su nombre lo dice, es matar células propias. Se parece un tanto a las células NK en cuanto a sus mecanismos para inducir la muerte celular, pero lo que es crucial y es distinto es que el T citotóxico es específico. Reconoce y mata únicamente a las células que estén expresando el péptido para el cual su TCR tiene afinidad. En general ocurre el mismo caminito. El T citotóxico también vive en los órganos linfoides secundarios, llega a una célula presentadora de antígenos, por ejemplo una célula dendrítica, llega al linfonodo, al tejido linfoide asociado, y muestra en MHC clase 1 péptidos. Lo mismo tiene que pasar. Primera señal, MHC, TCR, pero en este caso, CD8. Segunda señal, igualito, moléculas de coestimulación. De este lado, el CD80 o CD86, y de este lado, el CD28. ¿De acuerdo? Entonces, ocurre esta misma relación. Y también se requiere de citocinas para sacar de G0 a este T citotóxico. Esta historia hasta ahí se la van a quedar. Van a ver que este T citotóxico después lleva a cabo una serie de cambios y van a conocer después cómo hace sus funciones para regresar a matar en el tejido a las células infectadas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Con esto, dejaríamos de ver por el momento a los linfocitos T y vamos a empezar a ver otra población súper interesante que son los linfocitos B. Nada más les digo algo rápido. ¿Qué pasa cuando no hay moléculas de coestimulación? Porque fíjense, ustedes se acuerdan ahorita de lo que acabamos de ver, tenemos un linfocito T cooperador con su TCR, una célula presentadora de antígenos mostrando el MHC. Pero cuando llegan a fallar las señales de coestimulación, cuando, por ejemplo, no esté presente el CD80, CD86 y no reciba el linfocito T estímulo en su CD28, es decir, esta unión entre moléculas de coestimulación podría estar faltando. Cuando no ocurre la coestimulación, en lugar de que el linfocito T se active, prolifere y se diferencie, que es la ruta normal, si faltan las moléculas de coestimulación, el linfocito T entra en un estado que se llama anergia. Esto significa que no va a ser capaz de responder más adelante. Se le va el tren. Si llegó una célula presentadora mostrando un péptido que él reconoció, aquí está su TCR, reconoció con su CD4, todo esto, pero no hubo señales de coestimulación, entonces el linfocito T, en lugar de activarse y hacer toda la historia que conocemos, se va a un estado fisiológico que se llama anergia.
Y anergia es que ya no puede responder. Queda sin respuesta. Aunque más adelante vuelva a aparecer una célula dendrítica, ahora sí con moléculas de coestimulación y todo, este linfocito T, si está en anergia, ya se le fue el tren, ya no va a poder responder, se queda como pasmada el resto de sus días hasta que muere. Se va a anergia y después se va a apoptosis. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esta última idea que les platiqué? No, ninguna. Perfecto. Entonces ya les queda más la panorámica de cómo funcionan los linfocitos T, cuáles son sus finalidades y por qué son una herramienta tan útil, ¿no? Muchos de los estudios que se hacen para saber si la respuesta inmune se está montando adecuadamente tiene que ver con estudiar respuestas de linfocitos T. Ustedes seguramente están frecuentemente escuchando acerca de la respuesta, por ejemplo, a la vacuna del COVID. Y todo se centra en los anticuerpos. Ah, bueno, sí es importante medir los anticuerpos. Ahorita vamos a explicar toda esa parte. Pero también es muy importante, si queremos saber si está habiendo una respuesta efectiva contra una infección viral, por ejemplo, es muy valioso conocer qué perfiles buscarían ustedes para saber si está habiendo una buena respuesta antiviral con la estimulación de una vacuna. ¿Qué perfil de células buscarían? ¿El LTH1? Muy bien, el H1. Y si quisiéramos ver, y si no pudiéramos ver a la célula, pero quisiéramos ver sus citocinas, ¿qué citocinas buscarían con una prueba de ELISA? ¿Qué citocinas produce el perfil TH1, en otras palabras? El interferón gamma y la interleucina 2. Muy bien, es correcto. Excelente, muy bien. Bueno, entonces con esto vamos a pasar a otro tema que es muy importante, que es la otra parte de la historia de la respuesta inmune adaptativa. Ustedes se acuerdan que los actores principales de la respuesta inmune adaptativa estaban por una parte los linfocitos T, los cuales ya hablamos, linfocitos T cooperador y los T citotóxicos. Esa es una parte de la historia que ya platicamos. Pero hay otra parte de la historia muy importante, que son los linfocitos B. Muy bien. Vamos a platicar ahora quiénes son estas células, cómo funcionan estos linfocitos B y por qué son tan importantes en la respuesta inmune adaptativa. Entonces vamos a comenzar. ¿Quién es el linfocito B? ¿Dónde se producen los linfocitos B? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice dónde se producen los linfocitos B? ¿En el vaso? Médula ósea. Médula ósea. Ok, muy bien. Ojo ahí quien comentó el vaso, no se nos confundan, acuérdense que el vaso es un órgano linfoide secundario. Entonces, ¿dónde se produce? Tiene que ser un órgano linfoide primario. Entonces, tienen su origen en muchas especies, en la médula ósea. ¿En dónde más puede ser? ¿Qué otro puede ser órgano linfoide primario de los linfocitos B? ¿De dónde viene esta B? ¿Por qué se le llama linfocitos B? Es de bone marrow. Muy bien, coincide con bone marrow, ahí fue un churro. Pero en realidad su origen viene de la palabra bursa. Es interesante porque los linfocitos B los descubrió un investigador, un veterinario, que se llamaba Bruce Glick, y estaba trabajando con gallinas. Y en realidad, el lugar donde se identificaron primero fue en la bolsa de La bolsa de Fabricio. Fabricio. Muy bien. Bolsa de Fabricio o bolsa cloacal, ¿no? En la bolsa cloacal también se producen los linfocitos B. Ahí les va otro detalle. Los linfocitos B también se pueden producir en las placas de Peyer, ileocecales, pero solamente en rumiantes, en rumiantes y en cerdos. ¿De acuerdo? Entonces, en rumiantes y en cerdos, las placas de Peyer ileocecales, que en las demás especies son solamente órganos linfoides secundarios, en los rumiantes y cerdos, pero estas placas también son órganos linfoides primarios para los linfocitos B.
Oigan, y si yo les digo que los linfocitos B se empiezan a producir desde la etapa embrionaria, desde la etapa fetal, prenatal, por lo tanto, y ahí no hay todavía, por ejemplo, médula ósea, ¿dónde se producirán los linfocitos B en animales que están en etapa prenatal? ¿En placenta? ¿En la placenta? No. ¿Dónde creen? ¿O dónde han leído? En la etapa prenatal, ¿Es el saco vitelino? muy bien, muy bien. El saco vitelino, se llaman se les llaman los islotes, tal cual, islotes hematopoyéticos del saco vitelino, el vitelo, ¿no? La yema en el caso de otras especies, ¿no? El saco vitelino, después estas células que viven ahí migran al mesénquima paraórtico, mesénquima paraórtico, es un tejido que se encuentra junto a la aorta. Después se encuentran en el vaso e hígado fetal. Entonces, miren, desde toda la historia, ahí se van produciendo siempre linfocitos B. Desde la etapa prenatal en el saco vitelino ya se están produciendo linfocitos B. Después se siguen produciendo en el mesénquima paraórtico. Se producen después en el vaso e hígado fetal. Y más adelante, cuando se nace, ahora el tejido hematopoyético que va a dar origen a los linfocitos B se encuentra o en la médula ósea, la bolsa cloacal o las placas de Peyer ileocecales. ¿De acuerdo? Por supuesto, en el caso de los rumiantes, también en la médula ósea, pero además aquí, ¿no? En el caso de las aves, también en la médula ósea, pero también en la bolsa cloacal, así como en los reptiles, ¿de acuerdo? Entonces, los linfocitos B tienen ese origen. Ahí se producen, ahí nacen. Ajá. En los órganos linfoides primarios. El linfocito B, ¿qué ocurre bueno, vamos a platicar qué ocurre en los órganos linfoides primarios. ¿Quién me dice para qué sirven los órganos linfoides primarios? ¿Qué tiene que ocurrir ahí? ¿Para qué sirven en general, así, los órganos linfoides primarios? Son los responsables de producir las células rojas. Ok, sí, los eritrocitos, pero también los leucocitos, ¿no? Y las plaquetas. Sí. Pero, bueno, o sea, pensando en la médula ósea, ¿no? Claramente. Pero, a ver, pensemos ¿para qué sirve un órgano linfoide primario? ¿Qué tienen que hacer las células? Estamos pensando en linfocitos B y en linfocitos T. Ustedes se acuerdan que los linfocitos T vienen y hicieron todo su desarrollo en el timo, ¿no? Ese es su órgano linfoide primario. ¿Qué tuvo que pasar el linfocito T en el timo? ¿Y qué tiene que pasar el linfocito B en la médula ósea? Bolsa de Fabricio, placas de Peyer, etc. ¿Para qué sirven estos órganos linfoides primarios? Para la maduración. Muy bien. Maduración. ¿Qué más? ¿Qué es la maduración? Ah, O a ver quién más iba a comentar. Adelante. ¿también es la diferenciación o es como lo mismo? Muy bien, va relacionado, Sandra, está bien. Maduración, diferenciación va ahí de la mano. Es una serie de pasos, digamos, del desarrollo de la célula para alcanzar su línea final, ¿no? Su forma final y con ello sus funciones. ¿Qué más se le tiene que hacer en los órganos linfoides primarios? A toda la población de linfocitos B y T. ¿A poco de todos los millones de linfocitos B y T que llegan a la escuela de los linfocitos B y T, a poco todos pasan? ¿Sí? ¿Todos pasan? ¿Qué se tiene que hacer con toda esa bola que entra? ¿A poco todos van a poder salir? Lo de la selección positiva y negativa. Muy bien. Selección. Se tiene que seleccionar qué células son funcionales y no patogénicas para poder salir. Y bueno, y otra situación que ocurre aquí es como tal la producción de las células en sí, que existan, la linfopoiesis. Estas son las principales funciones de los órganos linfoides primarios. Y los linfocitos B, como buena célula de la respuesta inmune, tendrá que ir a su escuela a llevar a cabo estas funciones. Y su escuela son los órganos linfoides primarios. Llámese médula ósea, vaso, etc. Bueno, vaso fetal, ¿no?
pero médula ósea, bolsa de Fabricio, placas de Peyer, ileocecales, etcétera, ¿no? Entonces, este linfocito B va a tener que pasar una serie de pruebas antes de salir de su órgano linfoide primario. Esto ustedes ya lo conocen. ¿Qué son estas pruebas que tiene que pasar? Ah, bueno, pues lo principal es demostrar que sea funcional. Ujú. Y para ello, el linfocito B tiene que enfrentar una prueba muy importante, que es la elaboración de su receptor. ¿Cómo se llama el receptor del linfocito B? ¿Alguien se acuerda? BCR. Muy bien. Se llama BCR. El evento de la maduración y de la selección está sumamente relacionada con la producción del BCR por parte de todos los linfocitos B que quieran llamarse a sí mismos linfocitos B. Producir un BCR es una tarea muy importante que tiene que pasar cualquier linfocito B. Les voy a explicar cómo está hecho el BCR. El BCR está hecho de 4 cadenas. Ujú. Tiene 2 cadenas pesadas que tienen más o menos este esquemita, miren. Se llama cadenas pesadas porque son más grandes. Miren. Ujú. 2 cadenas pesadas, fíjense. Estas 2, claro que les dibujé aquí, sin mucho detalle, aquí se las estoy dibujando. Cada uno de estos son dominios distintos. A cada una de estas pancitas es una estructura proteica como globular. Se esquematiza de esta manera, pero ustedes imagínense, ¿qué es esto? Ah, pues es una proteína, si la viéramos así a detalle, es una proteína, una cadena de aminoácidos que está insertada en la membrana y que tiene aquí una serie de dobleces de idas y venidas, pasa, tiene otros dobleces, idas y venidas, tiene aquí otros dobleces y tiene aquí otros. Ujú. Esta es una cadena de proteínas. Nosotros la esquematizamos de esta manera, pero ustedes sepan que es una cadena de aminoácidos que va teniendo una serie de plegamientos que le permite tomar esas formas, ¿no? Entonces tiene 2 cadenas pesadas. Ujú. Les damos el nombre de cadenas H, porque son el H de heavy, que tienen asociadas, a su vez, cada cadena pesada tiene asociada una cadena ligera. Miren, la cadena L. Ujú. La cadena ligera. Entonces, si lo viéramos de manera menos detallada, tenemos las cadenas pesadas y las cadenas ligeras, pero si las vemos a detalle, miren cómo están hechas. Están hechas de dominios. Cada una de estas pancitas es un dominio. Ujú. Y aquí les voy a platicar algo interesante. Las cadenas pesadas y las cadenas ligeras tienen dominios variables, tienen un dominio variable y dominios constantes. En el caso de la pesada, la cadena pesada, el dominio variable es el que se encuentra más distal a la célula. Aquí estaría su dominio variable. Ujú. Esta pancita que está hasta acá arriba, ese es el dominio variable. Y después este es un constante, constante, constante. Y son idénticas las cadenas pesadas entre sí. Por lo tanto, este sería el otro dominio variable, constante, constante, constante. Y a su vez, la cadena ligera también tiene dominios variables y constantes. Igual, la porción más distal sería el dominio variable de la cadena ligera y tendría un solo dominio constante. ¿Sí lo ven? ¿Por qué es importante entender esto? Porque esta presencia de los dominios variables es lo que permite que el linfocito B reconozca lo extraño. ¿De acuerdo? Esta variabilidad es lo que le permite a este receptor tener en sus extremos distales una serie de moldes al azar capaces de reconocer lo extraño. Esto que es aquí variable significa que cada linfocito B tiene dominios variables distintos. Este linfocito B tendrá una forma, si nosotros viéramos esto de manera esquemática, también cómo se verían esas formas, pues imagínense que si nosotros lo esquematizamos tendría un molde, tal vez con esta forma, por parte de su cadena pesada, y con esta forma, por parte de su cadena ligera. ¿Sí se lo imaginan? Esto que les estoy esquematizando de distintas maneras, si lo piensan en la realidad de esta célula en el micromundo, pues tiene un molde, un bajo relieve. Todos aquí alguna vez les tocó, y a todas les tocó, en alguna kermés o situación de la escuela, o hacerse de estas máscaras de yeso,
con vendas de yeso? ¿Sí les tocó o no les tocó? Sí. Pues imagínense que más o menos eso pasa, ¿no? Se toma un molde y después cuando ustedes se lo quitan de la cara, pues queda una forma, ¿no? Esa forma puede tener tantas caras como caras existen en el mundo. Pues lo mismo, los BCRs de los linfocitos B de un individuo, tiene un linfocito B que tiene esta cara, el que tiene este molde, pero el linfocito B vecino, pues tendrá una conformación distinta, que tal vez su BCR, en lugar de tener esta forma, tenga esta forma. ¿Sí se lo imaginan? Y el de junto, pues tiene una cara que tiene esta estructura. ¿Sí se lo imaginan? Entonces, cada linfocito B tiene las regiones, los dominios variables de sus cadenas del BCR distintas en comparación con los demás linfocitos B de ese individuo. ¿Me estoy explicando hasta ahorita? Por eso es muy importante entender esta estructura. Esta estructura es lo que le permite a los linfocitos B. Aquí está la magia de cómo le hacemos todos los vertebrados con mandíbula para tener una clona de linfocitos B y T para cualquier cosa que aparezca en el planeta. Es increíble. A ver, adelante, ¿alguien quiere participar? ¿No? ¿Alguien ha abierto su micrófono? Perfecto, bueno, si no, seguimos. Entonces, fíjense, los dominios variables de este es el dominio variable de la cadena pesada y el dominio variable de la cadena ligera, generan la región del BCR capaz de reconocer al antígeno. La región de reconocimiento del antígeno está aquí. Ustedes ya vieron el antígeno, que es un antígeno. Se acordarán que los antígenos tienen epítopes. Si nosotros pensamos en que aquí hay un antígeno que llegó, imaginemos que este es un antígeno, pues este antígeno tendrá que tener un epítope que pueda ser reconocido. ¿Ya lo ven? Ese antígeno tiene un sitio que al azar puede ser reconocido por algún BCR del mundo de linfocitos B que existen dentro de ese individuo. Pero ¿qué es lo que realmente está reconociendo? Pues es la interacción. La región de reconocimiento del antígeno, que es esta, está dada, está conformada por los dominios variables de la pesada y los variables de la ligera. Estos dos dominios se ensamblan para dar un molde, y ese molde a su vez es el que es capaz de reconocer las regiones de los antígenos que conocemos como epítopes o determinantes antigénicos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta ahorita con lo que les expliqué? ¿No? Bueno. Los demás dominios de las cadenas se les llama dominios constantes. Estos dominios constantes, como su nombre lo dice, no cambian entre las células, entre los linfocitos B de un mismo individuo. Ahí sí, da igual que sea este linfocito B o su vecino. Los dos tienen el mismo dominio constante, los mismos dominios constantes en sus cadenas pesadas y en sus cadenas ligeras. Vamos a ver que pueden existir algunas variaciones, pero a lo que me refiero con que son constantes es que estos en realidad no tienen una variabilidad ilimitada, a diferencia de los dominios variables. Estos tienen una variabilidad ilimitada. Se hacen combinaciones al azar. ¿Sí se dan cuenta qué impresionante es esto? O sea, que si el día de mañana llega un virus extraterrestre que no existía en el planeta, todos los que estamos en esta reunión y todos los animales vertebrados con mandíbula que ustedes conocen, tenemos una clona de linfocitos B que al azar hizo un molde para detectar algún epítope de ese nuevo antígeno en la Tierra. Aquí es donde uno empieza a pensar en cosas elevadas, ¿no? En cosas sublimes, casi teológicas, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Bueno, entonces, este es el BCR, estos son los ojos del linfocito B. Vamos a encontrar que hay distintos tipos de BCRs. Y estos tipos de BCRs cambian dependiendo del tipo de dominio constante que tenga su cadena pesada. Les voy a pasar de una vez un tip muy interesante. El BCR es en realidad lo mismo, pero en la versión insoluble que un anticuerpo. El BCR es lo mismo estructuralmente que un anticuerpo. ¿Cuál es la diferencia? El BCR está anclado a la membrana del linfocito B, y sirve como un receptor. Aquí tiene su nombre, receptor. Sirve para que el linfocito B sepa si ya encontró o no encontró aquello para lo que
está hecho. Una vez que el BCR cumplió su función como receptor y este linfocito B se activa, se vuelve entonces el linfocito B una etapa más avanzada de su desarrollo que se llama célula plasmática. Y esta célula plasmática ahora libera anticuerpos. Estos anticuerpos, si nosotros los vemos estructuralmente, se los voy a dibujar. Miren, ahí está. Es lo mismo que un BCR, pero ahora ya no está anclado a una membrana, sino que está libre de manera soluble. Se les llama solubles a las moléculas que no están unidas a una estructura celular. Y se les llama insolubles cuando están unidas principalmente a la membrana citoplásmica. ¿De acuerdo? Y vamos a ver que dentro de los anticuerpos hay distintos isotipos de anticuerpos que vamos a estudiar también, pero solamente les platicaba. Hay distintos tipos de anticuerpos. ¿Alguien ha escuchado de alguno que quisiera comentar? IgG, IgE. Muy bien, muchas gracias. IgM, por ejemplo, IgG que nos mencionaban, IgE, IgA e IgD. Solamente para que se den una idea. ¿Por qué le llamamos Ig? Porque otro nombre de los anticuerpos, o sea, son sinónimos decir anticuerpo que decir inmunoglobulina. Y se abrevia como Ig, inmunoglobulina. Inmunoglobulina. Es lo mismo que anticuerpo. ¿Va? Entonces, nada más porque les estoy dando este adelanto, nada más para que conozcan el plano llave de lo que vamos a ver. Ajá. Lo que vamos a estudiar en esta y en las siguientes clases es la historia de cómo funciona esto. Cómo le hace el linfocito B para reconocer algo extraño, qué cambios tiene que tener y qué tipos de activación puede tener, que al final lo llevan a volverse una célula plasmática y ponerse a producir unas proteínas, porque estas cadenas, como les mencionaba, son cadenas de aminoácidos, ¿se acuerdan? Es una cadena de aminoácidos. Estas proteínas que tienen funciones biológicas muy importantes, ¿va? Hace rato yo les decía, hay varios tipos de BCRs. Sí, el BCR cambia de nombre dependiendo del tipo de anticuerpo, el isotipo de anticuerpo que se vaya a producir. Y eso les va a quedar más claro cuando veamos el tema de la activación. ¿Hasta aquí hay alguna duda de cómo está hecho el BCR, de qué son los ojos del linfocito B? ¿No? Hasta aquí No, vamos. Pablo. No, ninguno. Perfecto, excelente. Muy bien. Entonces, este linfocito B, que ustedes ya les di aquí un adelantito, en su paso por los órganos linfoides primarios, se va a encargar de armar su BCR. Es muy importante que un linfocito B, cuando salga de su órgano linfoide primario, demuestre que su BCR está bien armado. Porque como se arman al azar las regiones variables, puede ser que no queden bien ensambladas. Entonces, algún linfocito B le podría quedar chueco alguna región. Bueno, el linfocito B tendrá que pasar estas pruebas en los órganos linfoides primarios. Ahí se les van a hacer sus pruebas de selección positiva y negativa para asegurarse que los linfocitos B que salgan tengan un BCR funcional, es decir, esté bien armado y sea capaz de reconocer algo, pero que no reconozca lo propio. Funcional y que no reconozca lo propio. ¿De acuerdo? Los linfocitos B entonces ya se entrenaron. Este linfocito B pasó todas sus pruebas, vio morir a muchos linfocitos B, amigos de él en el camino, que no pasaron las pruebas, pero al final el linfocito B está listo. Tiene su BCR bien armado, tiene aquí está ya estructurado, y una vez que sale del órgano linfoide primario, ¿a dónde se va a ir a vivir? ¿En dónde viven los linfocitos B? Una vez que ya salieron de los órganos linfoides primarios, ¿a dónde se van?
¿Quién me dice? Lo vimos la sesión pasada, ¿eh? ¿Sí están ahí? A los folículos primarios. Ok, a los folículos. Ajá. ¿En dónde están estos folículos? ¿En qué órganos? ¿Nodo? ¿No? Acuérdense que siempre que un linfocito B o T deja un órgano linfoide primario, se tiene que ir ¿a dónde? Ganglios linfáticos. Muy bien, a un órgano linfoide secundario, que puede ser vaso, ganglios linfáticos también, o también conocidos como linfonodos. Linfonodos. Tejido linfoide asociado a mucosas, que son los órganos linfoides secundarios, ¿no? Entonces, los linfocitos B, que ya pasaron las pruebas en los órganos linfoides primarios, ahora se van a vivir a los órganos linfoides secundarios, pero no se van a vivir a cualquier lugar. ¿En qué región en particular? ¿Ya nos habían comentado? Pensemos en un linfonodo, por ejemplo. ¿En qué región se van a vivir? ¿Qué estructuras tienen los linfonodos? ¿De acuerdo o no? Bueno, Los primarios, dijeron. en los folículos, muy bien. Ujú. Se van a vivir a los folículos, es correcto. Entonces, ustedes saben que en los linfonodos tenemos una corteza y una médula, ujú, vasos linfáticos aferentes y eferentes, y que a nivel de la corteza están agrupados en esferas, folículos, en la región de la corteza, como les mencionaba, de linfocitos B. Los linfocitos B que salen de los órganos linfoides primarios, maduros pero vírgenes, nuevamente, esto ustedes ya lo habían escuchado, también se les conoce en inglés como naive, al hecho de que sean vírgenes, pero salen maduros, es decir, listos para funcionar, su BCR ya está bien armado, tienen todo lo necesario ya metabólicamente para funcionar, pero nunca han visto aquello para lo que están hechos. Maduros pero vírgenes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos linfocitos B salen de los órganos linfoides primarios y se van a los órganos linfoides secundarios. Y ahí se alojan en los folículos. Se van a vivir a los folículos en los órganos linfoides secundarios. Si nosotros observamos el vaso, ustedes se van a acordar del vaso, el órgano vaso, tiene una arteria central que se va ramificando y va generando arteriolas. Y alrededor de esas arteriolas se acumulan también vainas de tejido linfoide. Ustedes se acuerdan que el vaso es un órgano que tiene varias funciones. Por una parte es un almacén de eritrocitos, pero también es un órgano linfoide secundario. Y esto se debe a que tiene vainas alrededor de las arteriolas de tejido linfoide. Y si nosotros vemos estas vainas, vamos a encontrar que también en estas vainas hay folículos de linfocitos B y regiones parafoliculares de linfocitos T, como ocurre también en los linfonodos. En los linfonodos encontramos, acuérdense de esta estructura arquitectónica. Los órganos linfoides secundarios tienen que tener esta arquitectura. Folículos donde viven los linfocitos B y regiones parafoliculares alrededor, es decir, alrededor de los folículos, donde viven los linfocitos T. ¿Dudas hasta aquí? Nuestro amigo, el linfocito B, ya salió de su órgano linfoide primario y ahora vive en los órganos linfoides secundarios, particularmente en los folículos, ¿de acuerdo? Y aquí va un poco de iniciar la historia de estos linfocitos B. Los linfocitos B, su BCR, es capaz de reconocer antígenos nativos. ¿Qué significa esto? El BCR puede identificar péptidos o antígenos de manera soluble. No fueron procesados. No los agarró una célula presentadora de antígenos y los digirió y los procesó y los metió al retículo, todo lo que tenga que pasar para sus distintas vías. No. El linfocito B, fíjense, sí es capaz de, con su BCR,
reconocer antígenos solubles. Ujú. Este sí puede reconocer antígenos solubles. A diferencia del linfocito T, ¿por qué el linfocito T qué tiene que pasarle? ¿Quién me dice? ¿El TCR del linfocito T puede reconocer antígenos solubles? Sí, no, ¿y por qué? ¿Quién me dice? A ver, vamos con Emma. Emma, ¿andas por aquí? Hola, hola. No, ¿sí? Bueno, yo digo que no porque usted nos había dicho que los antígenos solubles son aquellos que están en la sangre sin estar como adheridos, se podría decir, a una célula. Y Ujú. los linfocitos de cooperadores se los reconocen el MHC que está pues unido a la célula dendrítica. Muy bien, excelente. El linfocito T no puede reconocer antígenos nativos, tiene que reconocer antígenos presentados. Es correcto, muy bien. Gracias, Daniela. Entonces, el MHC presenta péptidos y el TCR es capaz de reconocerlos. El TCR no puede reconocer antígenos solos. Necesita forzosamente que alguien se los presente. Entonces, fíjense esta analogía. El linfocito T es como esos amigos o amigas tímidos, ¿no? Que no se animan a hablarle a alguien a menos que alguien se les presente. Oye, sí, presenta, el linfocito T es tímido. El linfocito B no. El linfocito B llega y se presenta solo. Hola, soy el linfocito B y solito llega y agarra su antígeno. ¿De acuerdo? Entonces, el linfocito B es capaz de reconocer antígenos solubles. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, Toño. No, perfecto. No, Ok. Creo que me dijeron Toño, pero no, no soy Toño. Bueno, entonces, vamos a ver ahora esta parte de la activación de los linfocitos B. Entonces, el siguiente tema que vamos a ver es el proceso de activación del linfocito B. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ese linfocito B para montar una respuesta y empezar toda la historia que les conté al inicio, que va a derivar en la producción de anticuerpos? Ah, bueno. La forma de activación de los linfocitos B ocurre por dos distintos caminos. Nada más, perdón, para aclarar un tema. A la producción de anticuerpos, por supuesto, sabemos que los anticuerpos los producen los linfocitos B, transformados en células plasmáticas. Se le conoce, a los anticuerpos se le conoce como respuesta humoral. Cuando ustedes escuchen respuesta humoral, a lo que se refiere es a la respuesta de anticuerpos, para que no se confunda. La respuesta humoral se refiere a la presencia de anticuerpos. Humor tal cual así de los líquidos, porque originalmente pues, los anticuerpos se encontraron en los líquidos desde inicios del siglo pasado, 1901, desde antes en realidad. El primer premio Nobel de Medicina que recibe Adolf von Behring es justamente explicando que había mecanismos en los humores, en el plasma, en el suero sanguíneo, que eran capaces de lisar o de detener la acción de toxinas. En el caso de Behring estudiaban toxina tetánica y diftérica. Entonces, de ahí viene el nombre humoral, pero se refiere a anticuerpos, ¿eh? No se olviden. Siempre que hablemos, oye, es la respuesta humoral. Ah, ustedes ya saben, se refiere a la producción de anticuerpos, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo se pueden activar los linfocitos B? Hay dos principales caminos. Una se llama la respuesta IMO independiente y la otra se llama la respuesta IMO dependiente.
Ojo, le estoy explicando cuáles son cuáles son las formas en las que un linfocito B se puede activar, ¿eh? No se les olvide que estamos en el tema activación de linfocitos B. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar con la timo independiente. La timo independiente. ¿Qué significa esto? Timo significa que, o sea, habla de la participación de los linfocitos T. Y aquí hay una parte que después vamos a ver. Hay una forma de activar a los linfocitos B que involucra también a los T. Pero ahorita no. Vamos a ver la primera, que es timo independiente. El linfocito B funciona solo. Solito se activa y solito se diferencia. ¿Cómo ocurre este fenómeno? O sea, le vamos para allá. El linfocito B, este tipo de respuesta ocurre principalmente contra antígenos de tipo carbohidrato. Antígenos de tipo carbohidrato. ¿Cómo va la historia? Pues tenemos a nuestro linfocito B. Este linfocito B, ustedes ya lo conocen, tiene su BCR. Ustedes ya saben, aquí les esquematicé muy sencillo, pero ustedes saben cómo está hecho este BCR. Y entonces este BCR es capaz de reconocer a un antígeno de tipo carbohidrato. Los antígenos de tipo carbohidrato se caracterizan porque frecuentemente tienen unidades repetidas. Y al tener unidades repetidas, permite un fenómeno que se llama entrecruzamiento de receptores. Y ocurre cuando dos BCRs, bueno, porque eso es cierto, nada más les dibujé anteriormente un linfocito B con un BCR, pero en realidad el linfocito B tiene más o menos 10,000 BCRs en su superficie como antenas rodeándolo. Realmente una célula, aunque la dibujamos así, como muy lícita, en realidad está como una cabeza de cabello chino. Imagínense una persona con cabello chino, cómo está así toda llena por todos lados bueno, así es realmente un linfocito B y está por todos lados llenos de BCRs. En el caso de la activación timo independiente, el linfocito B reconoce un antígeno de tipo carbohidrato y este antígeno de tipo carbohidrato le permite acercar dos BCRs distintos, generando un fenómeno que se llama entrecruzamiento de receptores. Entrecruzamiento de receptores. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se acercan mucho dos de estos receptores y al acercarse mucho, sus cadenas intracitoplasmáticas, que generalmente son susceptibles para fosforilarse, se fosforilan entre sí. Seguramente vieron con Alexis un fenómeno de un tipo de antígenos que se les llama superantígenos. Bueno, los superantígenos son seguramente lo vieron, algunos compuestos de los microorganismos que desencadenan un fenómeno parecido a esto. Y lo pueden hacer tanto con el BCR como con el TCR y hacen una superactivación porque obligan a los receptores a juntarse y hacen algo tipo entrecruzamiento de receptores. Digo por si les suena. Pero aquí es distinto, ¿eh? Aquí sí, y en los superantígenos no depende del reconocimiento por parte del BCR. No hubo reconocimiento, solamente esa estructura tiene ciertos sitios de afinidad que permiten ese tipo de acoplamientos, ¿no? Aquí no se les olvide qué es lo que está pasando en esta interacción entre el antígeno y el anticuerpo. Bueno, pues si ustedes se acuerdan, pues podrá ser que los anticuerpos tienen una estructura así. Este es un anticuerpo, ¿no? Aquí hay otro anticuerpo. Ustedes saben que todos estos linfocitos B, este linfocito B, todos sus BCR son iguales, aunque sean distintos con los demás linfocitos B. Entre las moléculas de este linfocito B, todos los BCR son iguales. Y al ser entonces un carbohidrato con unidades repetidas, pues puede ser reconocido tanto por un BCR como por BCRs adyacentes. Entonces imaginemos que este antígeno tiene aquí un epítope capaz de ser reconocido,
que después se repite, y que después se repite, y que entonces, imagínense que esto es lo que tiene esto es lo que tiene el antígeno, es esta cadena, se los esquematicé así de manera muy general, pero está siendo reconocido tal cual por los dominios variables de la cadena pesada y dominios variables de la cadena ligera, que conforman esta estructura y se está adaptando a los epítopes presentes en ese antígeno, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia esencial con lo que les hablaba hace un momento de los superantígenos. En los superantígenos no está habiendo reconocimiento. El superantígeno llega y se adapta y junta receptores, pero no están siendo reconocidos de manera específica, ¿de acuerdo? Es una activación de manera inespecífica. En este caso, la respuesta timo independiente sí es específica. Sí se vale de las regiones de la afinidad entre el parátopo y el epítopo, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien todos y todas? ¿Sí? Sí, Pi. Sí. Perfecto, excelente. Entonces, este linfocito B, fíjense, reconoció al antígeno de tipo carbohidrato con sus al menos dos BCRs, puede haber más, y generó un efecto de entrecruzamiento de receptores. ¿De acuerdo? Este entrecruzamiento de receptores envía señales de activación hacia adentro del linfocito B que son suficientes para que el linfocito B salga de su estado de G0, se vuelva una célula plasmática y se ponga a producir anticuerpos. El único anticuerpo que se produce en la respuesta timo independiente es la IgM. ¿De acuerdo? Y aquí se las voy a esquematizar muy rápidamente, nada más para que sepan cómo está hecha esa IgM. Es un pentámero. Está hecho de 5 unidades de anticuerpo. Fíjense, cada una de estas estaba antes como en forma de BCR, pero cuando se vuelve célula plasmática, ya no genera estas estructuras pegadas a su membrana, sino que ahora las libera en forma de pentámeros, como estrellas ninja, ¿de acuerdo? Y entonces esta es la IgM, ¿de acuerdo? ¿Sí me siguen? ¿Vamos todos y todas? Muy bien. ¿Podrías repetir lo de la IgM? Sí, ¿Por qué claro. es diferente? Sí, la IgM tiene esta estructura pentamérica. Cuando el linfocito B se vuelve una célula plasmática, se va a poner a producir esto que antes tenía en forma de BCR, ahora le va a producir de manera soluble, es decir, lo va a estar liberando hacia el exterior. En el caso de las respuestas timo-independientes, la forma en la que se organizan estas unidades de inmunoglobulina para liberarse es en forma de pentámeros. Esa es una IgM. La IgM tiene forma de pentámero o de hexámero. Pueden ser 5 o 6 unidades, así como estas estaban sueltas, pero ahora estas están unidas, ¿de acuerdo? Nada más fue lo único que comenté, ¿de acuerdo? Nada más para que no se nos olvide cómo llegó ese antígeno carbohidrato para encontrarse con el linfocito B. ¿Cómo se les ocurre? ¿Dónde estaba viviendo este linfocito B? ¿Quién me dice? ¿En dónde vivía? ¿Alguien se acuerda? En los órganos linfoides secundarios. Muy bien, en los órganos linfoides secundarios. Tuvo que haber llegado, fíjense en este caso, el antígeno tuvo que haber llegado a los órganos linfoides secundarios. ¿Esto pasa? ¿Cómo pasa, Daniela? ¿Qué tiene que ocurrir para que llegue eso? Llega por las células presentadoras de antígenos. Ok, en ese caso llegaría el antígeno acoplado en el MHC, es correcto. Pero también puede llegar a los antígenos de manera soluble. ¿Cómo podrán ser arrastrados esos antígenos del tejido hacia el órgano linfoide secundario? Por la circulación. ¿Circulación de qué tipo, Daniel? Linfática. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, aquí está nuestra historia. Va a ser un perro ahora. Entonces, no es un perro como Doberman. Está sentado. Bueno, parece un canguro. No, no importa. Es un perro.
Este perro tiene una herida, o tiene una mordedura, una lesión, una infección en alguna región anatómica. Ujú. Raspón, una pioderma, cualquier evento infeccioso. Y entonces al haber inflamación en los tejidos, ustedes saben que hay una extravasación del plasma que da origen a una mayor cantidad de linfa. La linfa es este líquido producto de la extravasación del plasma que después arrastra como si fuese el desagüe todos los antígenos que estén presentes, o bueno, las moléculas que estén presentes en ese microambiente tumoral. Y ustedes saben que aquí pues ingresaron bacterias, virus, hongos, bueno, por decir algo, ¿no? Ingresaron toda una serie de microorganismos que a su vez ya fueron destruidos, ustedes ya saben, por todo lo innato, complemento, péptidos antimicrobianos, llegaron células NK, activación de interferones tipo 1, ¿no? Neutrófilos, haciendo netosis. Todo eso destruyó ya una cantidad de estos microorganismos. Otros microorganismos fueron fagocitados y están siendo procesados por las células dendríticas, pero algunos de estos microorganismos fueron víctimas de los mecanismos moleculares de la respuesta, ¿se acuerdan? Y hay fragmentos, componentes, subcomponentes de estos microorganismos que ahora están ahí flotando. Bueno, pues eso que está ahí flotando no se queda estático, está fluyendo y va a ser arrastrado por la linfa y transportado por los vasos linfáticos y eventualmente van a ser llevados a los linfonodos. Por ejemplo, si esto es en la región de la pompa, pues aquí estará el linfonodo popliteo o el linfonodo inguinal, o el linfonodo precrural, si es una hembra aquí desde la glándula mamaria. Y lo que va a pasar es que toda esa linfa que está arrastrando, pues va a llegar al linfonodo. Ustedes ya se acuerdan que al linfonodo ingresan por los vasos linfáticos aferentes, se filtra toda esta linfa a través del tejido que compone el órgano linfoide secundario, y al pasar esta linfa que viene acarreando, bueno, pues viene acarreando, como tal, como habíamos mencionado, pueden venir directamente células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, que ya vienen tapizadas, ¿se acuerdan? Como árboles de Navidad, para irse a estacionar a la región parafolicular y activar a los linfocitos T que ahí viven. Sí, eso puede hacer la linfa, acarrear células como tal, sí, pero también acarrea antígenos de manera soluble. Muchos de estos componentes de los microorganismos que no fueron fagocitados están siendo arrastrados por la linfa y ese drenaje también mete antígenos a través del tejido de los linfonodos, y al filtrarse y pasar estos antígenos por los folículos es cuando este antígeno llegó y fue capturado por el BCR, que a su vez lo detectó por esta manera y todo lo que estamos platicando. ¿Ya cuadra completa la historia? ¿Sí? ¿Sí estamos o no? Sí. Perfecto. Bueno. Entonces, esta historia, todo para explicarles cómo es que llegó este antígeno al linfocito B, y que no se les olvide que todo esto es un cuento completo. No sirve de nada si nos queremos aprender nada más timo independiente, antígeno carbohidrato, entrecruzamiento. No, imagínense la historia, vean todo lo que está pasando. Imagínense que dentro de todo este collage que está quedando del proceso inflamatorio, pues están llegando carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, todo lo que compone a los microorganismos también está siendo arrastrado, y todo eso podrá llegar a los órganos linfoides secundarios para pasar por un escrutinio por parte de las células que ahí viven, porque eso es lo que está haciendo los linfocitos B. Están todos allá a la espera a ver si les llega algún antígeno para el cual ellos tengan afinidad a través de su BCR. ¿De acuerdo? Esta es la respuesta timo independiente. Puntos clave. El linfocito B actúa solo. No requiere de nadie que le ayude. El antígeno que reconoce y estimula respuestas timo independientes son antígenos de tipo carbohidrato. Ocurre un entrecruzamiento de receptores entre sus BCRs, y el único anticuerpo que es capaz de producir por esta forma de activación es el anticuerpo de isotipo IgM. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Queda claro esta forma de activación? Y esto pasa siempre. Muy bien.
Qué bueno. Ahorita les voy a platicar esto, qué relevante es para el tema de la gestación, de la gestación materna en las personas. Está bien interesante este ejemplo. Bueno, entonces esta es la respuesta timo independiente. Pero sabemos que también hay otras formas de respuesta por parte de los linfocitos B. La otra forma de respuesta es la respuesta timo dependiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la respuesta timo independiente también actúa, por supuesto, el personaje central también es un linfocito B. Este linfocito B sabemos tiene su BCR. Pero aquí ocurre algo distinto. Lo que reconoce el linfocito B para una respuesta timo dependiente es un antígeno de tipo proteico. Es una proteína y debe de tener además acoplado elementos opsonizantes. Opsonina, particularmente el C3b. ¿Ustedes se acuerdan el C3b quién es? ¿Quién es el C3b? ¿Es una proteína del complemento? Muy bien. ¿Y qué funciones tenía? ¿O para qué más funcionaba además? Fagocita. Muy bien. Facilita la fagocitosis, ¿eh? No se les olvide. O sea, fagocita significaría que una proteína podría comerse una célula, ¿no? O un agente, no. Esta proteína facilita la fagocitosis. Acuérdense que la fagocitosis es una cualidad o una función propia de las células fagocíticas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cómo empieza esta historia? Ah, pues tenemos un antígeno. Está cubierto. Este antígeno, para empezar, su naturaleza es que es una proteína, no es un carbohidrato. Y trae además un C3, viene marcado además con C3b. Esto es muy importante porque le permite al linfocito B reconocerlo con su BCR, pero además con otro receptor para el C3b del complemento que se llama CD21. Entonces, en este caso, en la timo dependiente, el linfocito B reconoce el antígeno proteico y reconoce a la opsonina con el CD21, que es un receptor para el complemento. Esta señal le da un aviso distinto al linfocito B. Si lo que se está comiendo es una proteína, entonces el linfocito B cambia su función. Y en lugar de continuar su historia de activación por sí solo, juega su papel de una función celular que vimos anteriormente, y es que se comporta como una célula presentadora de antígenos. ¿Se acuerdan quiénes son las células presentadoras de antígenos? ¿Quién me dice? La célula dendrítica, el macrófago. Muy bien, célula dendrítica, macrófago. Y el linfocito B. Y el linfocito B. Ah, pues bueno, eso que habíamos dicho del linfocito B como célula presentadora es justamente cuando se trata de una respuesta timo dependiente. El linfocito B juega su papel de célula presentadora de antígenos. Se comporta como célula presentadora de antígenos, ¿de acuerdo? Entonces, miren, cuando el antígeno es una proteína bien opsonizado y el linfocito B lo detecta, en lugar de que luego se active, juega su papel de célula presentadora de antígenos. ¿Y qué tendrá que hacer entonces con ese antígeno? ¿Qué creen que pase? ¿Qué tendrá que hacer ese linfocito B con el antígeno? ¿Quién me dice? ¿No se lo imaginan? Fagocitosis. Así es. Va a fagocitar.
va a fagocitar el antígeno. Fíjense, se come el antígeno. Medio chueco. Se come el antígeno, lo procesa y lo presenta. ¿Se acuerdan de esto o no? Que una célula presentadora de antígeno se caracteriza por eso, ¿no? El linfocito B se come a este antígeno opsonizado. Por supuesto, esto lo tiene agarrado con sus BCRs, ustedes ya lo saben. Lo reconoció. Pero ojo, el BCR le sirvió para reconocer al antígeno, ¿eh? No se les olvide esto. Esto depende forzosamente de este reconocimiento específico. Ustedes ya saben que este reconocimiento específico implica sí o sí que el BCR en su parátopo, en la región que reconoce al epítope, esté reconociendo el epítope del antígeno. Si no hay este reconocimiento del epítope del antígeno, el linfocito B no se activa, no lo fagocita, ¿de acuerdo? Nuevamente, ¿cuál es la diferencia? Este antígeno es una proteína y además de que tiene un epítope que fue reconocido por el BCR, viene opsonizado con el C3b para que pueda ser reconocido por el CD21. ¿Sí me siguen? Entonces, Sí. el linfocito B reconoce, juega su carta de célula presentadora de antígeno, lo fagocita, y así como lo fagocita, su siguiente camino es que lo presenta. ¿Cómo se presentan las cosas que se fagocitan? O el MHC2. Excelente. Muy bien. Expresa ahora el MHC clase 2 como si fuese una célula dendrítica o un macrófago. Acuérdense que la única forma de presentar es en moléculas del MHC, ¿eh? Porque hay quienes luego se equivocan y piensan como que ocupa su mismo BCR para mostrarlo al exterior. No, 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 no. El BCR sirve solamente para reconocer los epítopes de este antígeno. Y una vez que lo reconoció, dar una señal hacia adentro para que esta célula se comporte de una forma distinta. Pero una vez que lo fagocitó y lo procesó y todo, la forma de mostrar al exterior aquello que se comió es a través del MHC clase 2. ¿De acuerdo? ¿Quién sabe leer el MHC clase 2? ¿Quién me dice? Vamos, ya lo vimos 3 veces en lo que va de la sesión. Los linfocitos T cooperadores. Muy bien. El linfocito T cooperador. Fíjense, por eso se llama timo dependiente, porque depende de la presencia de linfocitos T. Y esto fue porque cuando se investigaba esto, creo que también fue Bruce Glick, si no mal recuerdo, cuando esas células cuando esas aves, perdón, se les quitaba el timo, ya no hacían este tipo de respuesta. Claro, pues si les quito el timo, no hay donde maduren los linfocitos T, no hay linfocitos T y no se puede dar esta interacción. Pero se le llama timo dependiente porque en esta vía de activación del linfocito B se requiere la participación del linfocito T. Esta es la parte inicial de la historia donde se encontró por primera vez que el linfocito B y el T también se encuentran y tienen esta unión. El MHC clase 2 presenta, el linfocito T CD4 reconoce en esto que ustedes ya conocen. Lo demás que ustedes ya conocen de esta historia, moléculas de coestimulación, CD80, 86, con su contraparte del CD28, ¿sí o no? El CD28. Y citocinas, que produce el linfocito B también, ahí van para acá. Entonces, fíjense, el linfocito B juega su papel de célula presentadora de antígenos. Pero aquí pasa algo bien importante. Cuando se da la interacción linfocito B con linfocito T, el linfocito T le regresa una señal muy importante al linfocito B. Esto ocurre en la respuesta timo-dependiente. Esto es muy importante. El linfocito T le contesta con una molécula que se llama CD40 ligando. Y el CD40 ligando del linfocito T le estimula al linfocito B
su molécula que se llama CD40. Fíjense, ¿cómo está haciendo la comunicación entre estas dos células? El linfocito B le está mandando señales aquí al T, actívate, actívate, estimúlate. Y en contraparte, el linfocito T le contesta con una señal muy potente que le dice, va, pero actívate tú también. Y le da una activación bien potente a través del CD40 ligando en su CD40. Esta activación tan potente hacia el linfocito B le va a generar una serie de cambios que son muy importantes en la respuesta timo-dependiente. ¿Hasta aquí hay alguna duda en esta historia? ¿Estamos todos y todas? Sí, Sí, gracias. todo bien. Perfecto. Entonces, este linfocito B recibe su estímulo de CD40, no se nos olvide, puntos clave, activación, contestación del CD40 ligando del linfocito T en el CD40 del linfocito B. Y esta activación del CD40 ligando produce que el linfocito B tenga cambios muy importantes y va a generar como una consecución de esto el cambio de isotipo, maduración de la afinidad y memoria. Estas tres características son sumamente importantes que diferencian a la respuesta timo independiente de la timo dependiente. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Entonces, este linfocito B, por haber recibido este estímulo, va a llevar a cabo una serie de cambios que le permiten llevar a cabo estas acciones. Cambio de isotipo, maduración de afinidad y memoria. ¿De acuerdo? Voy para explicarles qué significan cada una de estas. ¿Vale? Muy bien. Esta parte que ya la revisamos, la voy a quitar. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con este linfocito B que recibió este potente estímulo de el linfocito T? Bueno, este linfocito B va a ser el cambio de isotipo. ¿Qué significa el cambio de isotipo? Ya no el isotipo, como les mencionaba hace rato, los isotipos de los anticuerpos son IgM, IgG, IgE, IgD, IgA. Estos son los isotipos de los anticuerpos. En la mayoría de los mamíferos, estos son los isotipos que hay como tal. Vamos a encontrar que en las aves no hay IgG, hay una que se llama, en las aves, hay una que se llama IgY, en los peces hay una que se llama IgT. Estas son singularidades de otras especies. En las aves sí es importante que sepan que lo que hay es IgY. Por eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ahorita nada más quiero que sepan que hay estos isotipos. Ustedes saben que normalmente el primero que se produce, el que es más fácil de producir y que lo vimos en la respuesta timo independiente, es la IgM. Es decir, que si nosotros vemos de cerca a este linfocito B en su etapa inicial, este BCR que tenían, voy a hacerlo más grande, el BCR de este linfocito B, está. Este su BCR está un poquito choco, pero bueno. Su cadena pesada, su cadena ligera, su cadena ligera. ¿De acuerdo? Ahí no se ve. Entonces, este linfocito B tiene su BCR normal. El primer BCR con el que nace un linfocito B es un BCR que si lo viéramos en su forma nativa, es un BCR que si se liberara o que tiene una estructura
similar a la IgM. ¿De acuerdo? Entonces, en la vida de los linfocitos B, todos los linfocitos B cuando nacen, lo que tienen en su superficie es un BCR de tipo IgM. ¿Cómo se sabe esto? Ah, bueno, porque los dominios constantes cobran nombres, los dominios constantes de la cadena pesada cobran nombres distintos. Ustedes se acordarán que este es el variable de la pesada, variable de la pesada. Y después venían los constantes, constante 1, 2 y 3, o en algunos casos, constante 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues cuando este BCR es de tipo IgM, los dominios constantes pueden recibir el nombre de la letra griega. Es decir, este dominio que es variable y el que sigue sería μ1, μ2, μ3 y μ4. ¿Esto qué nos indica? Este linfocito B, lo que tenía aquí pegado su BCR, era de tipo IgM. ¿Sí me siguen? Hasta aquí vamos todos y todas. Fíjense, les estoy explicando que, ¿se acuerdan que se había dicho hay distintos tipos de BCRs? Ah, bueno, pues el primer BCR con el que nacen todos los linfocitos B, el que tenían todos al inicio, es un BCR que tiene dominios de tipo μ. Si ese BCR se vuelve un anticuerpo y se libera, va a formar IgM. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me siguen todos y todas? ¿Sí vamos? Ok. ¿Qué pasa con el cambio de isotipo? El cambio de isotipo lo que hace este linfocito B es que ya no solamente va a producir IgM, puede producir algún otro anticuerpo. Puede producir, por ejemplo, IgG o IgE o IgA. Puede cambiar el isotipo y ya no solo producir IgM. ¿Qué tendría que hacer este linfocito B para ya no producir IgM? Ah, pues le tiene que cambiar los dominios constantes a las cadenas pesadas de su BCR. Si en lugar de producir IgM va a producir IgG, ¿cómo se llamarán los dominios de su cadena pesada? De sus cadenas pesadas. ¿Gamma? Muy bien, Mónica. Así es. Si este linfocito B, por el estímulo que recibió del linfocito T, ahora ya no va a producir IgM, sino va a producir IgG, porque se necesita IgG, cambia sus genes, reorganiza sus genes para ya no producir cadenas pesadas de tipo μ, sino producir cadenas de tipo gamma. Y entonces cambia, edita, digamos, su BCR. Esto lo hace desde los genes, ¿eh? Fíjense. Modifica, deja de expresar cadenas de tipo μ y las cambia ahora por cadenas de tipo gamma, que tienen un dominio menos. Entonces ahora es gamma 1, gamma 2 y gamma 3. ¿De acuerdo? Oye, y si lo que se necesita en realidad no es gamma, si no es una IgG, sino es una IgA, ¿cómo se llamarán estos dominios? ¿O cuáles tendría que ponerle? ¿Quién me dice? ¿Alfa? ¿Alfa? Muy bien. Tendrá que cambiar los dominios de las cadenas pesadas por dominios de tipo alfa. Dominios de tipo alfa. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Y de esta manera, cuando el linfocito B cambia el isotipo, lo que está haciendo es cambiar los dominios constantes de las cadenas pesadas de su BCR. Y cuando el linfocito B se vuelva una célula plasmática, esta célula plasmática ya no va a liberar IgM como lo pudo haber hecho en caso de una respuesta timo independiente. Si cambió los dominios constantes μ por alfa, ¿qué inmunoglobulina va a liberar esta célula plasmática? ¿Quién me dice? IgA. IgA. Puede ser IgA. Muy bien. Va a producir IgA y vamos a ver que aquí cuando la siguiente sesión que veamos, hay dos tipos de IgA, la IgA sérica y secretora, y puede ser entonces una unidad así solita. La IgA sérica es una unidad solita, es monomérica, o la IgA secretora es dimérica. Salen de dos en dos, así unidas. Están aquí unidas por una cadena J que después vamos a explicar. Pero fíjense, ahorita nada más estoy contando
¿Qué pasa con este linfocito B al momento de que se active? ¿Y por qué? Fíjense, bien valioso, en la respuesta timo-dependiente puede ocurrir un fenómeno que es cambio de isotipo. ¿Qué beneficios tiene cambiar de isotipo? Ah, pues es que cada inmunoglobulina tiene habilidades especiales que vamos a revisar más adelante. Pero es muy importante saber que si estamos respondiendo contra, por ejemplo, algo que se requiera opsonizar o que pueda inducir algún tipo de otras respuestas, la IgG conviene más contra infecciones virales. Ajá. La IgG es buena contra infecciones virales. Ah, pues entonces, si está habiendo una respuesta de tipo viral o estamos enfrentándonos a un virus, conviene cambiar el isotipo hacia una IgG. Si este enfrentamiento está dando en una mucosa, en algún epitelio de una mucosa, conviene cambiar el isotipo hacia una IgA, porque la IgA es muy buena en las mucosas, es muy buena para neutralizar, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de giro para dar más potencia, digamos, una respuesta más útil para algunos tipos de microorganismos, se logra gracias a que se lleve a cabo una respuesta de tipo timo-dependiente. Este es el cambio de isotipo. ¿Alguna duda con el cambio de isotipo? ¿Me siguen todas? Sí. Perfecto. Vamos a ver ahora maduración de afinidad. La maduración de afinidad lo que hace, en lo que trabaja el linfocito B para madurar su afinidad, no es en los dominios constantes, sino en los dominios variables. ¿De acuerdo? Y ustedes se acordarán de este ejemplito que habíamos visto. Aquí está la zona, la región de reconocimiento del antígeno. Ustedes se acuerdan que esta región lo que está dando es un molde. Y entonces aquí tenemos nuestro BCR. Ustedes saben que este BCR pues tienen sus regiones. Aquí lo voy a hacer así grandote, como si estuviéramos viéndolo con una lupa. Tiene una forma de reconocimiento que es igual en sus dos cadenas y por lo tanto puede ser reconocida por el epítope de algún antígeno. Más bien podrá reconocer al epítope de algún antígeno. Sin embargo, este reconocimiento que es bueno puede ser mejor. Y ahí es donde se habla acerca de la afinidad. La afinidad es la suma de fuerzas que hay entre la unión de un parátopo y un epítope. Esa es la afinidad. Ustedes ya vieron, cuando vieron antígeno y la forma en la que se relacionan, ¿qué fuerzas son las que unen un antígeno y un anticuerpo? ¿Son uniones fuertes? ¿Son uniones químicas fuertes? ¿Qué opinan? A ver, vamos a ver. Vamos a preguntarle. Víctor Bustillos. ¿Sí? Cuéntame, Víctor. ¿La unión entre un antígeno y un anticuerpo es una unión fuerte? ¿Está dando por vínculos químicos fuertes? Pues no sé, si fuera fuerte sería un enlace covalente, ¿no? Muy bien. ¿Hay enlaces covalentes entre estos dos? No lo sé. No, no los hay. Muy bien. No hay enlaces covalentes. Son enlaces débiles. ¿Como cuáles conoces que sean débiles, Víctor? Ay, se me olvidaron los tipos de enlaces químicos. Eran los metálicos, pero pues eso no tiene que ver aquí nada. No. Acuérdense, vayan a echar unas revisadas, porque ese tipo de temillas de bioquímica les van a ser útiles para que no les empiecen a hablar en otras clases como de temas que a veces los agarren desencanchados, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien que se acuerde de algún enlace débil? Las fuerzas de Van der Waals. Muy bien. Fuerzas de Van der Waals, enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, enlaces hidrófobos. Estas uniones son en realidad débiles. Por ello, la unión antígeno-anticuerpo es reversible. Cuando con algunos cambios de pH se puede hacer reversible, se pueden separar. Pero en condiciones fisiológicas, tiene suficiente afinidad para encontrar y unirse al antígeno, ¿de acuerdo?
Sin embargo, esta afinidad que hay entre el BCR y el antígeno puede mejorar, puede madurarse esta afinidad. Y para ello, el linfocito B va a cambiar, va a mutar con un fenómeno que se llama, les voy a poner aquí nada más cómo se llama. La maduración de afinidad ocurre por un fenómeno que se llama hipermutación somática. Hipermutación somática. Y este fenómeno genera cambios en algunas regiones de los dominios variables de la cadena ligera y de la cadena pesada. Y esta hipermutación somática lo hace en un contexto dentro de los folículos que se llama el centro germinal. Esto ocurre en los folículos, en los folículos presentes en los órganos linfoides secundarios, aparece una estructura que se llama el centro germinal. Y este centro germinal es lo que cambia, se observa en los folículos dentro de los linfonodos o de los órganos linfoides secundarios. Aquí les voy a dibujar uno muy rápidamente, pero si nosotros viéramos un linfonodo, encontraríamos, en este linfonodo están los folículos. Estos folículos normalmente están llenos de células. Cuando se observa un folículo que tiene un espacio en blanco, un espacio con menos células, este espacio se le llama o es el efecto del centro germinal. Esto es el centro germinal. Y al folículo que tiene un centro germinal le llamamos folículo secundario. ¿De acuerdo? Entonces, la maduración de la afinidad se lleva a cabo por un fenómeno de hipermutación somática que ocurre, se localiza en el centro germinal de los folículos secundarios, ¿de acuerdo? Ahí está haciendo esto el linfocito B. ¿Qué va a lograr? Pues va a mejorar los sitios de unión del parátopo. Acuérdense que el parátopo es la porción del anticuerpo que reconoce, o del BCR, o del TCR, que reconoce al epítopo. Entonces, fíjense, ya era buena la unión, pero después de la maduración de la afinidad a través de esta hipermutación somática, el nuevo BCR que hizo este linfocito B ahora es súper fiel. Se une con mayor afinidad porque su estructura quedó ahora sí, se embona perfectamente al epítope del antígeno, ¿de acuerdo? Y con esto mejora, aumenta la constante de disociación hasta por 1 o 2 logaritmos. Eso significa que se unen con mayor fuerza el antígeno y el anticuerpo, o el antígeno y el BCR, ¿de acuerdo? ¿Sí me siguen? Entonces, fíjense qué importante, ¿eh? La respuesta timo dependiente permite hacer cambios de isotipo, es decir, mejora las funcionalidades de los anticuerpos o cambia las funcionalidades de los anticuerpos. Madura la afinidad, lo que significa que además vuelve una unión más fuerte entre el antígeno y el anticuerpo y además produce memoria. Por motivo de esta respuesta timo dependiente, de este golpazo de CD40 ligando en su CD40, una población de linfocitos B, la mayoría, se van a volver células efectoras y se van a hacer células plasmáticas. Deben saber que esto que les platiqué, una vez que se llevan a cabo estos cambios de cambio de isotipo, maduración de la afinidad, pues todas las hijas de este linfocito B, porque prolifera y también da origen a un montón de células idénticas, todas traen ya este BCR que maduró afinidad, este BCR que ya no es una IgM, sino que es una IgG, ¿sí? Bueno, pues la gran mayoría de estas células se van a volver células efectoras. ¿Se dan cuenta cómo se parece el modelo a lo que les expliqué de los linfocitos T? Y si se van a hacer células efectoras, se tendrán que transformar en células plasmáticas e irse a vivir, irse a los tejidos también y ponerse a producir anticuerpos de manera soluble. Estas son linfocitos B que se volvieron células efectoras. La célula efectora de los linfocitos B es la célula plasmática, no lo olviden.
Si un linfocito B quiere producir anticuerpos, tiene que volverse una célula plasmática. Bueno, pero en el caso de la respuesta timodependiente, una pequeña cantidad de estos linfocitos B que ya cambiaron de isotipo, que ya maduraron su afinidad, en lugar de volverse células efectoras, se van a volver linfocitos B de memoria. ¿Y a dónde creen que se vayan estos linfocitos B de memoria? ¿A dónde creen ustedes? ¿Quién me dice? ¿A los órganos linfoides secundarios? Muy bien. Se van a vivir a los órganos, estos linfocitos B de memoria, se van a vivir a los órganos linfoides secundarios. ¿Para qué? ¿Por qué son importantes los linfocitos B de memoria? ¿Por qué se les ocurre? Para reconocer después a los agentes. Así es, si vuelve a llegar el mismo agente en una segunda ocasión, el linfocito B de memoria rápidamente prolifera, da origen a un montón de células iguales, ya no tiene que madurar la afinidad ni nada, ya la maduró, y produce inmediatamente cantidades muy altas de anticuerpos. Y los anticuerpos tienen funciones para neutralizar, para inducir formas de muerte en los microorganismos, para evitar que se adhieran a las superficies, para opsonizarlos. Tienen muchas funciones los anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de los linfocitos B de memoria. Esto también es lo que se incentiva cuando se hacen vacunaciones. Aquí lo que les acabo de contar pasa en los eventos de vacunación. Así como se estimulan las clonas de linfocitos T por la otra historia que vimos, también se van a estimular clonas de linfocitos B que respondieron a las proteínas de ese virus y que van a producir anticuerpos capaces de inhibir o de obstaculizar los procesos de infección y de daño de los microorganismos. ¿De acuerdo? ¿Qué les pareció este tema? A ver, ¿cómo lo ven? ¿Sí les quedó claro? ¿Se les hizo un embrollo? A mí sí me gustó, pero, o sea, me confundo un poco bueno, en este último tema de timodependiente con timoindependiente, así como diferenciarlas un poquito. Muy bien, vamos a diferenciarlas muy brevemente. Estamos sobre el tiempo, les pido, y bueno, quienes tengan posibilidad de permanecer, y les pido unos minutitos. Vamos a hacer justamente esa recapitulación. ¿Cuál es la diferencia entre las historias de activación timo independiente y timo dependiente? Nada más vamos a puntualizarlas para que les queden muy claras estas diferencias. Ustedes ya conocen qué pasa en cada una de ellas. Pero miren, en la timo independiente, en comparación, la timo dependiente. ¿De acuerdo? En la timo independiente, el linfocito B actúa solo. No requiere ayuda de nadie. Reconoce con sus BCRs antígenos de tipo carbohidrato. Antígenos que son carbohidratos. Lleva a cabo un fenómeno para poder actuar. ¿Se acuerdan que lo que hace con sus BCRs que los cruzan? Hace el entrecruzamiento de receptores. Entrecruzamiento de receptores. Y una vez que hace ese entrecruzamiento, solito el linfocito B se activa, se vuelve una célula plasmática y produce únicamente IgM. ¿Sí me siguen en la historia? ¿Sí? Estas son las características clave de la timo independiente. ¿Esto qué permite? Respuestas muy rápidas. De que entra el microorganismo para sus carbohidratos, ya se están produciendo IgM que va a empezar a llevar a cabo algunas funciones, pero son respuestas muy rápidas. Rápidamente ya se están generando anticuerpos que van a reforzar y a fortalecer a la inmunidad innata y que van a empezar a tener algunas acciones. La otra vía es la vía timo dependiente. Aquí, el linfocito B reconoce un antígeno que es una proteína. El antígeno es una proteína.
reconoce a través del BCR más su CD21, ¿se acuerdan? La opsonina, el C3B, que debe de traer esta proteína, ¿se acuerdan de esto? El CD21 le da esta señal de activación. Pero en lugar de que el linfocito B ahí ya se active, lo que va a hacer es jugar su papel de célula presentadora de antígenos. Si es una célula presentadora de antígenos, pues entonces se come el antígeno, lo procesa y lo presenta en un contexto de MHC clase 2, presenta el antígeno o el péptido, ¿se acuerdan? ¿A quién se lo presenta? Y aquí está la parte clave de por qué es timodependiente. Al linfocito T cooperador. ¿Sí? El linfocito T cooperador, a su vez, le contesta con una señal muy importante, que es el CD40 ligando, que le estimula a su vez su CD40 al linfocito B. Esta señal de CD40 ligando hace que el linfocito B cambie y lleve a cabo 3 acciones importantísimas. Cambio de isotipo, maduración de afinidad y memoria. Al final de la respuesta, si vemos la timo dependiente, genera varias ventajas. Es un poco más lenta, pero fíjense las diferencias. Esta ya puede producir algún otro isotipo, IgG o IgA o IgE. Sus anticuerpos, cualquiera de estos que produzca, tienen una unión más potente hacia el antígeno. Y además, en el caso de la timodependiente, se van a conformar células de memoria que se van a aislar, linfocitos B de memoria, que se van a ir a vivir a los órganos linfoides secundarios para una segunda estímulo, en caso de que haya una segunda invasión con este microorganismo. ¿De acuerdo? Generalmente cuando ingresa un agente, un microorganismo, piensen ustedes en una bacteria, pues las bacterias tienen carbohidratos, tienen proteínas, tienen ácidos nucleicos. Pues para sus carbohidratos se van a montar respuestas principalmente de tipo timo independientes. Los carbohidratos que puedan tener esas bacterias seguramente podrán estimular este tipo de respuestas que son más rápidas. Pero las proteínas de esa bacteria podrán ser o serán o estimularán a los linfocitos B, cuyos BCR reconozcan proteínas a través de una forma timo dependiente. ¿De acuerdo? Al final, en los dos caminos, si se dan cuenta, el producto es anticuerpos. En la timo independiente hay IgM y en la timo dependiente hay IgG, IgA o IgE. ¿De acuerdo? Células de memoria. ¿Dudas con la respuesta timo dependiente y timo independiente? No, quedó muy claro, gracias. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Sí les quedó? Perfecto, Daniela, qué bueno. Muy bien. De los demás compañeros, ¿hay algún comentario, alguna duda? Todo claro, perfecto, Jocelyn. Muy bien. Pues entonces, hasta aquí dejaríamos esta sesión.